Excelente. Ahora sí, ya estamos grabando. Y bueno, yo decía, qué gusto de verlos otra vez. Hoy estamos domingo 13 de abril del año 2025. Nos encontramos en el primer día de la cuenta del Homer. Estamos ya pasando Pesaj y ya se empieza a hacer esta festividad judía que es la cuenta del Homer. Se vienen las días de Pesaj y se empiezan a marcar todas estas semanas. Si no es que estoy equivocado, creo que no. De todas formas, estamos en la festividad de Pesaj ahorita y bueno, nos alegra por el pueblo judío que están en esta festividad tan importante para ellos y que de alguna forma nos influencia esta energía para, para poder continuar nosotros con nuestra preparación y nuestro estudio desde nuestra trinchera, desde nuestro mundo secular y monoteísta. Parecería esta expresión que acabo de decir contradictorio. ¿Es secular y monoteísta? ¿Cómo es eso, Israel, posible? ¿Cómo es que puede ser secular y cómo es que puede ser monoteísta? Bueno, el problema o el conflicto se encuentra en la semántica que cada persona tenga respecto de estas dos palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque regularmente cuando hablamos del concepto secular estamos hablando de que es algo arreligioso, ¿no? Que no tiene nada que ver con una religión, con un sistema estructurado. Y cuando hablamos de monoteísmo, estamos hablando de una persona teísta, es decir, que cree en un Dios, en un solo Dios, ¿no? Y que ese Dios debe de estar circunscrito a una religión en particular, cualquiera que ésta sea, ¿no? Parecería que esto es contradictorio, ¿en realidad lo es? No, en realidad, vuelvo a repetir, es por la semántica que cada persona pueda tener respecto a estos dos conceptos. Cuando nosotros hablamos de monoteísmo, no solamente estamos hablando del concepto sobre la adoración a un Dios, sino estamos hablando de una construcción más compleja en el significado de este concepto. ¿Por qué? Porque requiere de que comprendamos cuál es el propósito de mi existencia en el mundo y cuál es la responsabilidad social que tengo respecto de mi existencia en este mundo, ¿no? ¿A qué vine, pues? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Y cómo es que mi existencia mejora o empeora la existencia de los demás? ¿No? Ya desde esa perspectiva, no estamos hablando propiamente de algo religioso, estamos hablando de un cúmulo de actividades y de pensamientos y de reflexiones que la persona monoteísta tiene respecto a su existencia y tiene respecto a su interacción con el mundo físico, con el mundo social, con el mundo material y con el mundo espiritual, entendiendo el mundo espiritual como esta conciencia, de que vamos a hablar hoy de eso, del concepto conciencia, de el alma pensándose en sí misma. Qué bonito concepto. Ahorita vamos a entrar a eso con profundidad, no quiero andar haciendo spoilers, pero la idea es de que podamos reflexionar respecto de este tema. ¿Y esto por qué lo traigo a cuenta? Pues porque nuestro curso se llama Ética Universal. Y nos encontramos al principio del curso, para los que no lo recuerdan, estudiando primero el libro de Fernando Savater, aproximándonos a un concepto filosófico respecto de la ética. ¿Qué es la ética? ¿De qué va la ética? ¿Con qué se come? ¿Para qué practicar la ética? ¿Es realmente universal? ¿Puede ser universal? ¿Cuál es el aspecto universal de la ética? Cuando hablamos de que la ética regula la conducta y la moral del hombre, o es el deber ser del ser humano respecto a ciertos eventos, y cuando hablamos que la percepción de lo bueno y lo malo puede ser cultural respecto al el círculo social en donde se encuentra la persona y respecto al entorno en el que se ha desarrollado y respecto a todo lo que este concepto le puede construir de manera semántica, y eso llevado a la práctica pues hace inevitable la pregunta de decir, ¿la ética realmente puede ser universal? ¿O es algo que se tiene que tomar con mucho cuidado porque no podemos aplicar el mismo criterio en todas las culturas, en todos los países, en todas las sociedades? Respecto a que cada persona tiene, pues, tradiciones y culturas y conceptos mismos de su existencia. Si ustedes se ponen a revisar las civilizaciones antiguas, cada uno tenía una cosmogonía que le daba una identidad propia.
ustedes revisen la historia de los incas, revisen la historia de los mayas, revisen la historia de Mesopotamia, de los asirios, de los fenicios, de las culturas que la historia nos marca como las más antiguas o las primeras, tienen una cosmogonía propia de su existencia, ¿no? Y eso hace que la estructura de valores pueda ser distinta entre civilización y civilización. En la actualidad no hay mucha diferencia. Los mexicanos, evidentemente, sabemos que somos los mejores del mundo, ¿no? Y todos los demás son buenos, pero no es cierto, es pura guasa esto. Pero justamente cada quien puede ponerse desde su postura y decir, no, pues yo soy mexicano, yo soy buenísimo, ¿no? Pero los costarricenses, pura vida, ¿no? O sea, es una realidad, eso nadie se los va a quitar. Y de esa manera, pues obviamente vemos que cada civilización, cada país, cada cultura va a tener una escala de valores tal vez distinta, pero dentro de esto el objetivo es buscar cuál es la universalidad. Bueno, ya para aquellos que ya les desperté la duda, yo los invito a que se retrotraigan y vean las 6 clases anteriores, porque todo ese tema ya lo desarrollamos en clases anteriores, ya lo vimos en el curso, en esas 6 clases, y ahorita vamos a avanzar. Estábamos hablando en la clase pasada justamente sobre el tema de la universalidad. Abordamos ya el concepto de ética, y ahorita estamos abordando el concepto de universal. Y para eso citamos a las Naciones Unidas, en donde nos explicaban que una persona, o lo que hace universal al ser humano, son dos aspectos que consideran el ser humano nace con ellos, los tiene de manera natural, que son la razón y la conciencia, ¿no? La razón y la conciencia, estos conceptos que ante la Declaración de las Naciones Unidas son dos aspectos o facultades que todo ser humano tiene y que no todos los seres vivos tienen, pero que son propias del ser humano, la razón y la conciencia. Y hablábamos que la carta, esta declaratoria de los derechos humanos, tiene su origen histórico en la Revolución Francesa, ¿no? Y nos fuimos un poquito a la época postmedieval, hablamos un poquito del siglo XVI, del siglo XVII, sobre los pensadores que existían en esa época, y también hablamos sobre algún proceso de la historia en el mundo llamado la Ilustración. Este movimiento filosófico e ideológico y político y social que devino en una transformación de la estructura social a la que hoy conocemos, ¿no? Cambiamos de un sistema monárquico, de un sistema feudal, de un sistema imperialista, a un sistema democrático, participativo, parlamentario, de equidad e igualdad, donde hablábamos de derechos individuales y después empezamos a construir los derechos civiles, y esos derechos civiles empezaron a consolidar en constituciones, y las constituciones cada vez se fueron robusteciendo más y fueron armando lo que hoy conocemos como estados, ¿no? Y hoy vivimos en estados demócratas, en estados democráticos, republicanos, participacionistas, en donde tenemos un sistema de gobierno con cámaras de diputados, con cámaras de representantes, con cámaras de senadores, con cámaras, con partidos políticos, con un sistema judicial, con un sistema penal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Todo lo que conocemos hoy que se ha venido a, a crear a partir de este movimiento ilustrado llamado la Ilustración, a partir de este movimiento no ilustrado, más bien este movimiento filosófico e idealista e ideológico llamado la Ilustración. Fue un parteaguas, fue un movimiento que vino a revelar muchas de las cosas que actualmente damos por sentado y que pues ya no nos detenemos tanto a reflexionar. Y una de esas cosas que damos por sentado y que ya no nos detenemos tanto a reflexionar es lo que nos hace universales. No solo como especie, porque podemos decir, no, pues es que somos todos seres humanos como especie, ok, sí, como todos existen leones, como todos existen changos, como todos existen lo que ustedes crean, existen especies y eso los hace universales. Pero la universalidad que percibe las Naciones Unidas no es la especie humana, porque hasta en la especie humana se puede escuchar algo árido, ríspido y todo esto, pero hay razas, ¿no? Está la raza negra, están los asiáticos, están
otro tipo de razas. Entonces, podremos hacer distinción. ¿Qué es lo que realmente nos hace universales? Dice las Naciones Unidas que es la razón y la conciencia. Dos facultades que solo existen en el ser humano, que son la razón y la conciencia. Y la clase pasada nos aproximamos a los conceptos de razón y conciencia, si no mal recuerdo, y hablábamos que la razón es una forma de pensar. La razón, tengo aquí mis anotaciones, dice, es una forma de pensar que permite justificar con argumentos, se relaciona con la emoción y nos permite una observación objetiva en un proceso de investigación o observar el fenómeno, lo fenomenológico. Es decir, es aquella acción del ser humano que nos permite razonar el conocimiento que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Observo, lo razono, lo proceso, forma parte del proceso del conocimiento, la, el razonamiento, de este proceso de aprender, es el razonamiento. Y la conciencia, dice, es la capacidad de percibir y reflexionar sobre el mundo. Es uno de los elementos que asegura la supervivencia de un ser vivo y se centra en la percepción del presente y la experiencia inmediata. Digamos que estas fueron las primeras aproximaciones que hicimos respecto a estos dos conceptos, que son bastante elementales, pero debo de decirlo, son muy limitadas y pobres respecto al tema que estamos abordando en este momento. ¿Por qué? Porque son muy utilitarias, son muy materialistas, hablan muy de lo inmediato, o sea, reflejan una respuesta bastante en función del entorno, en función de que el ser humano solamente es un ser material que interactúa con otras materias y que estos dos elementos son facultades del hombre para poder interactuar con su entorno. Pero eso es todo en realidad, eso es todo. Empezábamos nosotros a darnos cuenta de que en la misma época en la que los filósofos y pensadores de la Ilustración hicieron todo este cambio revolucionario y cambiaron este sistema de gobierno y esta reorganización social se reestructuró en lo que conocemos hoy, hubieron pensadores que también fueron más allá de lo material y nos dejaron legados muy importantes como el concepto del alma, el propósito del hombre en este mundo, el propósito de la creación del mundo físico, el propósito del hombre y su existencia en este mundo y la razón por la cual debe de seguir leyes y mandamientos según la Torah. Ahora, aquí lo peligroso y más bien lo difícil, lo complejo es tratar de abordar este tema sin un lente religioso y doctrinal. ¿Por qué? Porque podemos caer en el fanatismo y eso nos va a dar un sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Ah, bueno, que yo me autoconvenzo de que lo que aquí dice está bien, ¿sí? Y no me importan otras opiniones, ¿sí? Este terreno al que vamos a entrar ahorita es un terreno en el cual tenemos que tener el ojo crítico, el criterio amplio y la actitud de preguntarnos y ponernos en duda todo lo que hemos considerado como cierto hasta el momento, ¿de acuerdo? No con la intención de querer autoconfirmarnos lo que yo ya creo, porque entonces no estaríamos haciendo realmente un ejercicio de comprensión, sino estaríamos teniendo este sesgo de confirmación en el cual solamente acepto lo que para mis valores y para mis convicciones es correcto y no lograríamos el propósito del curso, ¿de acuerdo? Vamos a entrar a algo que es controversial desde la filosofía y desde la religión, que es el concepto del alma. A la par que el mundo descubría que el ser humano tiene estas dos facultades de razón de razonar y de tener conciencia,
Los pensadores rabínicos de la literatura judía y de la filosofía judía nos legaban el conocimiento sobre el alma. ¿Qué quiere decir esto? En lo que el mundo filosófico estaba metido y sumergido, inmerso en lo material y en la conciencia del hombre en su entorno y cómo se debía de relacionar con ella y de reorganizar su relación de lo material con el hombre, el mundo judío, la filosofía del judaísmo nos legaba los conceptos más profundos que podemos encontrar respecto al conocimiento del alma, el hombre, la creación, su creador y el propósito de la existencia del hombre en él. La clase pasada cité a uno de estos pensadores, uno de estos, no quiero llamar filósofos porque es propiamente un concepto griego y para aquellos que se sientan susceptibles a que, ¿cómo que filósofo? Bueno, hagámoslo a un lado. El rabino Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, conocido como el Ramjal, nos legó los escritos de lo que hoy conocemos nosotros como el libro de Derek Hashem y los fundamentos de la existencia. Derek Hashem o el camino de Dios. Mientras que el mundo entero descubría y reorganizaba el pensamiento con este movimiento ilustrado y decía, el ser humano tiene razón y conciencia y por lo tanto es universal y tiene derechos y no podemos ser tratados unos seres humanos distintos a otros porque todos tenemos esta facultad de pensar. La filosofía o el pensamiento judaico, mejor dicho, nos legaba el conocimiento de la profundidad de la existencia del hombre, llevándonos a conocer lo que era el concepto del alma. Y para ello tendríamos que hacernos la pregunta, a ver Israel, acá tú dices que me están descubriendo el hilo negro y que solamente ellos hablaron sobre el alma. Y con la mano en la cintura te puedo decir que no es cierto, que históricamente podemos comprobar que existen los primeros conceptos del alma enunciados por Sócrates. Y yo digo, tiene razón. Para eso, entonces, vamos a empezar de atrás para adelante. Con esta conciencia o imaginario colectivo que tenemos de la línea de tiempo, de vámonos más para atrás, creando que es lo más antiguo, a lo más reciente. Efectivamente, el mundo judío no fue el primero en hablar sobre el alma, y no fueron los únicos tampoco. Hay otras civilizaciones y hay otros pensadores fuera del mundo judío que empezaron a hacer sus aproximaciones sobre el concepto del alma. Pero eso sí, y voy a decirlo con un paréntesis muy grande, ninguno de estos pensadores lo definieron como lo define el judaísmo, ¿de acuerdo? Tuvieron aproximaciones, pero no llegaron a la concepción completa como el judaísmo lo refiere, ¿de acuerdo? Para esto, tendríamos que preguntarnos entonces, ¿qué es el alma? El primero a tratar o el primero que menciona este concepto del alma es Sócrates, o por lo menos el que creemos que fue el primero en mencionarlo fue Sócrates. Es el primero en dar cuenta de la existencia del alma al considerar, fíjense, al considerar a la conciencia como la relación del alma con ella misma. Sócrates es el primero en aproximarse a este concepto del alma al definir a la conciencia como la relación que existe del alma con ella misma. Es decir, como este monólogo que tú tienes cuando te estás terapeando solo, que dices, no, es que híjole, vamos mal, hijo, ve, ya estamos en abril y no hemos bajado ni 1 kilo. Nos prometimos dejar el pan y cada noche vamos a la panadería, las deudas siguen igual,
y ya nos echamos otra porque pues, ya salió el iPhone 16 y cómo no lo iba yo a tener. Entonces, esos soliloquios que tú te puedes echar, que te puedes hacer, tu interacción contigo mismo, ¿cómo puedes decir que estás hablando contigo mismo, ¿no? O sea, te paras frente al espejo y empiezas a hablar contigo, estás reflexionando, te regañas, te echas porras, lo que tú quieras. Tienes esos soliloquios, ¿no? Tienes estas conversaciones contigo mismo. Sócrates dice, la conciencia es la conversación del alma con ella misma. Desde aquí ya empezamos a tener la primera aproximación respecto de lo que es la conciencia. Entonces, ya nos damos cuenta que los conceptos que vimos la clase pasada respecto a la definición de conciencia no alcanzan para describir esto que Sócrates está mencionando, porque la conciencia, según los conceptos que vimos la clase pasada, es algo que se percibe, sí, para reflexionar respecto de lo que yo experimento en mi entorno, ¿no? Es algo que me hace estar despierto, es algo que me hace estar atento, es algo que me hace estar ahí y ahora, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, estar consciente es como estar en el aquí y en el ahora, estar muy pendiente, con los sentidos físicos muy atentos a lo que pasa a mi alrededor. Esa es una definición de conciencia. Pero lo que está diciendo Sócrates no tiene que ver, o no solamente tiene que ver con los sentidos físicos, sino con una interacción con algo que no tiene materia, con un concepto filosófico respecto a lo que es considerado el alma. Entonces esto nos debe de llevar otra vez a preguntarnos, ¿qué es la conciencia? ¿Es solamente un elemento esencial y constituyente del individuo? ¿O es solamente una facultad corporal? ¿O son los dos? ¿Es un elemento esencial y característico del individuo? Es decir, es algo que solamente el ser humano tiene y que es necesario y que lo constituye como ser humano. ¿O solamente es una facultad corporal que tiene el ser humano para reflexionar respecto de su entorno? Es decir, ¿solamente me sirve para comprenderlo de afuera hacia adentro? ¿O puedo comprenderlo de adentro hacia adentro? Es una conversación que viene de adentro hacia afuera. El filósofo Gilbert Riley sostiene que lo que hace distinguible a la conciencia es su capacidad de autopercibirse. Gilbert Riley menciona que lo que hace característico a la conciencia es su capacidad de autopercibirse. Lo que lo hace única es su poder para reflexionar sobre sí misma. La conciencia se manifiesta de distintas maneras y una de ellas tiene que ver con la responsabilidad de los seres humanos que asumen al saber sus comportamientos y acciones. Aquí estamos hablando de otra definición de conciencia, ¿sale? Cuando yo digo entonces que el ser humano tiene conciencia y raciocinio, tiene razón y conciencia, no estamos hablando solamente de esta capacidad de percibir el entorno, sino la capacidad de reflexionar hacia adentro sobre sí mismo, ¿sí? Y aquí nos menciona que la forma en cómo se manifiesta la conciencia es cuando nota la responsabilidad de sus acciones y sus comportamientos. ¿Y esto no le suena parecido a lo que veníamos hablando respecto a lo de ética? Cuando tú tomas conciencia de tus acciones es cuando se empieza a encender la ética. ¿Por qué? Porque tú tienes que poner en una balanza y evaluar con juicio claro si lo que estás haciendo es virtuoso o no es virtuoso. Entendiendo entonces que la virtud es aquello que te lleva al bien máximo y lo que no es virtuoso es aquello que te aleja del bien máximo, del buen vivir. Y Sócrates nos dice que el buen vivir es una vida moral, una vida de valores. Fíjense entonces, aquí ya estamos conectando la ética con el concepto de universalidad. ¿Por qué?
porque la conciencia se convierte en ese conector entre estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque nos está reflejando una conversación interior con algo que se llama alma. Sócrates fue el primero en hablar del alma, o consideramos que fue el primero en hablar del alma, y la consideraba como la sede del pensamiento y los valores morales. Es decir, que cuando tú actuabas de alguna manera y decías, no se sintió bien, era tu alma hablándote, porque ahí se encontraba o ahí se encuentra la sede de los valores morales. Cuando hiciste algo y dices, híjole, y no, como que no me siento a gusto, eso no se sintió bien. Hay algo raro con lo que no estoy cómodo. Dice Sócrates, es tu alma hablándote a través de tu conciencia, reflexionando sobre, sobre tus acciones. Este soliloquio, ¿estamos de acuerdo? Reflexivo de la conciencia. Ese Pepito Grillo que nos dice Pinocho que todos debemos de tener, que él no tenía y que tuvo que dárselo helada porque pues, era de madera, entonces vas, Pepito, ¿no? Bueno, nosotros estamos dotados, fíjense, y ese es otro concepto, es otra metáfora, que una de las razones por la que Pinocho no podía ser un niño de verdad, no es porque fuera de madera, era porque no tenía conciencia, carecía de conciencia porque era un objeto animado. Y esto es un discurso, fíjense todavía, y esto es un discurso que todavía resulta más controversial en nuestros días. ¿Por qué? Porque ahora con el desarrollo de las inteligencias artificiales, de la IA, estamos dotando de conciencia a los objetos, ¿no? Y aquí podría abrirse otro debate interesante, al cual no me quiero meter porque no estoy preparado para el tema, no conozco, sobre si la conciencia solamente es algo propio del ser humano o se puede transferir a otro lado. La conciencia, esta inteligencia artificial es justamente es eso, es artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque está creada por el hombre, está desarrollada por el hombre. No es una conciencia que propiamente la tenga, ¿no? La puede ir desarrollando, la puede ir creando, pero esta virtud del ser humano o esta facultad del ser humano sobre la conciencia, tan natural como nosotros la tenemos, no la tiene ninguna otra cosa en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, Sócrates dice, la conciencia es la interacción del alma consigo misma. Y cuando tú haces algo raro y dices, no se sintió bien, es justamente, es justamente tu alma reflexionando sobre tus acciones. El segundo en darle lectura a este tema o ampliar el tema y darle seguimiento a las enseñanzas de su maestro fue Platón. Por su parte, Platón, su discípulo, postuló que el alma era independiente del cuerpo porque es inmortal y que tiene la capacidad de reencarnar. Fíjense, podemos nosotros notar algunas similitudes con cosas que ya hemos leído, pero no son idénticas. Se encuentran algunas similitudes, pero hay cosas propiamente que no son idénticas. Propuso la teoría sobre la estructura del alma. Platón propuso una teoría sobre cómo estaba estructurada el alma, separándola en tres partes: un alma racional, un alma irascible y la alma apetitiva. Es decir, esta alma que es pensante, esta alma que es deseosa y esta alma que es colérica. ¿De acuerdo? Consideró al alma como el principio del movimiento, constituida no solo por el elemento racional, sino también por el coraje, el apetito y el deseo. Es decir,
Platón le vino a agregar a la definición de alma de Sócrates, que era el lugar donde moraban los valores, la virtud. Platón dijo, no solo es eso, sino es el motor, es el impulso, es lo que mueve al mundo, es lo que desarrolla el movimiento. Y si nos ponemos a hablar en términos de física, ¿cómo se genera el movimiento? ¿Cuál es la definición de movimiento? Es el movimiento, la fuerza que se le imprime a un objeto para pasar del punto A al punto B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién nos imprime esa fuerza a nosotros? ¿No? No, pues tu mamá cuando te levanta y te dice, ya párate, hijo, que es bien tarde, vas a llegar tarde a la escuela. Órale, te la compro. ¿Y quién se le imprime a ella? Las deudas, ¿no? No, pues sí, también. Te la compro. Órale. ¿Y quién le imprime la fuerza al mundo? ¿Quién le imprime el movimiento de rotación y traslación? La fuerza gravitacional que tiene nuestra estrella llamada Sol, en la cual se encuentra atrapada todo el sistema solar, ¿no? Estamos atrapados en esta fuerza gravitatoria en la cual se genera este movimiento de rotación y traslación. ¿Okay? ¿Y esa fuerza de dónde proviene? ¿Quién le imprime esa fuerza a esa fuerza? ¿Quién maneja las leyes de esa manera? ¿Cuál es la fuerza primaria de todas las fuerzas? ¿Cuál es la fuerza uno? ¿No? Podríamos ahí empezar un debate, el cual no es mi objetivo, pero ya nos hace suponer que el ser humano tiene una fuerza que no es física, sino que va más allá de la física, que no tiene que ver con el movimiento únicamente que se le imprime de un cuerpo a otro, sino tienes esta fuerza, ya lo decía Albert Einstein, hay una fuerza más grande que la fuerza motriz y la fuerza centrífuga, que es la fuerza de voluntad, ¿no? ¿De dónde proviene la fuerza de voluntad? Tú te pones a hacer ejercicio, a los 10 minutos tu cuerpo ya está tronado, ya, o sea, ya diste lo que tenía que dar. ¿Qué te hace que te dures una hora? La fuerza de voluntad de decir, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y el cuerpo sigue dando, ¿no? ¿Por qué? Ese movimiento, eso que te hace ir hacia adelante, eso que te hace ir andando, ¿no? Platón decía, eso es el alma. Ese es el movimiento que todos los seres vivos tienen. No solamente es donde radica la virtud y la moral. Sócrates decía que es también donde radica la verdad, donde se encuentra la verdad. Lo que vemos aquí es una sombra de la verdad. En este mundo físico solamente podemos percibir un reflejo, una sombra de la verdad. Pero la verdad se encuentra en el mundo de donde viene el alma. Y solo el alma por eso reconoce a la verdad y a la virtud, porque es la única que nos hace es la única que nos hace darnos cuenta de cuando estamos haciendo algo bueno o malo, ¿no? Cuando tú dices, esto no se sintió bien, esto sí se sintió bien, esto está raro, ¿no? Ojo, estoy hablando de la filosofía platónica y socrática, ¿sale? Si bien podemos encontrar algunas aproximaciones a algo que ya hemos leído anteriormente, hay cosas que no empatan. Para esto voy a leer un ensayo, bueno, más bien es un extracto, no es un ensayo, es un extracto de un libro que me pareció muy bueno, muy interesante, que se llama El cuerpo y sus abismos. Se encuentra en tienda UNAM. Lo acabo yo de leer y me pareció súper bueno el material que tiene aquí, y más para los objetivos que estamos leyendo en este momento, para lo que estamos estudiando. Se lo recomiendo porque de verdad es un artículo que se ve bastante interesante y habla justamente sobre este diálogo socrático, pero haciendo ver los errores
o las imprecisiones de este diálogo socrático. Voy a leer un fragmento que dice: según Platón en su diálogo de Fedón, Sócrates dedicó los últimos momentos a pensar sobre la muerte, más concretamente a justificar su ejercicio de la filosofía como, entre otros aspectos, una preparación para la muerte. La vida del hombre, afirma Platón en boca de Sócrates, es una especie de presidio, una especie de cárcel. El alma está presa en el cuerpo. La muerte es su separación. Con ella, el alma y el cuerpo quedan solos, consigo mismos, retornando la primera a su simplicidad y el segundo hundiéndose en su descomposición. En virtud de lo anterior, el que se dedica a la filosofía no se dedica a los placeres o cuidados del cuerpo. La actividad del filósofo consiste en desatenderse lo más posible de lo corporal y dedicarse al cultivo del alma. La verdad se puede alcanzar hasta donde es posible en esta vida cuando el alma, al reflexionar, se queda sola consigo misma y es perturbada lo menos posible por los sentidos. Quien se libere del cuerpo y emplee el mero pensamiento en sí mismo, estará más cerca de conocer lo justo, lo bueno, lo bello, tal como son en sí, y, por tanto, de aproximarse a poseer la verdad y la sabiduría. Así, para llegar a la contemplación plena, es necesario desaprenderse totalmente del cuerpo y contemplar tan solo con el alma las cosas en sí mismas. Es el filósofo quien, con la práctica reflexiva constante, purifica su alma y se ejercita en morir. El que ama la sabiduría se ve impulsado por la esperanza de encontrarla con la liberación de su alma respecto del cuerpo, es decir, con la muerte. De esta manera, Platón funda la imagen tradicional del filósofo, una especie de muerto en vida, al que solo le interesa distinguir su pensamiento dirigir su pensamiento a la contemplación de las ideas o formas puras que habitan la región supraceleste. Desde lecturas desde lecturas, si no superficiales, si reductivistas de su obra, se le ve como el fundador de un modo de pensar que procede por antítesis abstractas, eternidad y temporalidad, ser y devenir, esencia y existencia, alma y cuerpo. No obstante, no obstante, Platón también pensó el alma como principio del movimiento, como constituida no solo por el elemento racional, sino también por el coraje, el apetito y el deseo, como susceptible de ser afectada por las manías divinas que, llevándola fuera de sí, la vuelcan pródiga y creadoramente. Así, el amante de la sabiduría es el que está atravesado por el deseo de lo que carece. ¿Qué nos está diciendo aquí el texto? Para mí es algo muy interesante, porque muestra justamente esta perspectiva popular respecto del pensamiento griego o greco-romano respecto del alma, ¿no? Y esta clásica interpretación de que el cuerpo es la prisión del alma y que para que podamos alcanzar los placeres o la revelación divina o la elevación espiritual, es necesario fustigar al cuerpo, limitarlo, separar al alma del cuerpo para que no se vea esta perturbada por los placeres de la carne. Esto es la percepción que tiene la filosofía greco-romana respecto del alma.
Vuelvo a repetir, podemos encontrar ciertas similitudes, pero también muy marcadas diferencias. Ahora, ya hablamos de las primeras aproximaciones respecto al concepto del alma. ¿Qué es lo que el judaísmo dice del alma entonces? El alma en el judaísmo o en la Torá es representada o se percibe como la banderada del espíritu, como la banderada del espíritu del ser humano. Es la unificadora de del máximo representante complejo de mente, cuerpo y alma. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de el pensamiento griego y de Platón, para ser más específico, el judaísmo no considera en ningún momento que el alma sea algo separado del cuerpo, sino más bien es algo que tiene que ser socio en el cuerpo. O voy a corregir mi expresión. Para el judaísmo, el alma y el cuerpo no son enemigos, son copartners, son colaboradores. Porque sin el cuerpo, el alma no puede experimentar la vida material. Y sin el alma, el cuerpo no podría experimentar el movimiento y la existencia per se en este mundo. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia de lo que el texto que acabo de leer nos dice, que el filósofo es aquel que anhela la muerte como aquel que anhela la verdad, porque solamente a través de la separación del alma del cuerpo encontrará la verdad revelada. El judaísmo nos dice, oh, espera, el alma y el cuerpo son compañeros en una experiencia de vida para que juntos descubran la verdad. Esa es la primera distinción que encontramos respecto del concepto filosófico del alma en el mundo grecorromano y respecto del concepto filosófico del alma en el judaísmo. No son antagónicos, sino todo lo contrario. Y aquí es donde viene el Ramjal a explicarnos, en palabras del Ramjal, lo voy a decir, sobre esta dicotomía que parecería que es el cuerpo y el alma, pero que es conciliadora y que se puso una con otra con un objetivo en específico. Voy a abrir el libro de Derek Hashem, El Camino de Dios. Voy a abrirlo en la página 197, en el capítulo 1 de la tercera parte de este libro, que dice el título sobre el alma de la persona, la inspiración divina y la profecía. Capítulo 1. Respecto del alma y sus obras. He aquí, ya fue explicado en la primera parte del capítulo 3, en la sección 2, que en, que el hombre, que en el hombre hay lo que no hay en ningún otro ser creado. Es decir, la combinación. El Ramjal define a esta peculiaridad y singularidad del hombre como la combinación. Pues fueron combinados en él dos elementos distantes y distintos uno del otro, el cuerpo y el alma. En el comentario dice así, aquí el Ramjal utiliza la palabra neshama y se refiere al alma propiamente dicha. Mas he aquí, además, existe en el hombre un espíritu vital, igual que el que tienen todos los animales, que es responsable de los sentimientos y la inteligencia que le fue dada por naturaleza. Aquí el comentario dice, espíritu vital, nefesh, en hebreo. Aquí el término nefesh no debe de ser comprendido en forma genérica, sino específica, diferenciándolo de la neshama, es decir, del alma espiritual.
Por ejemplo, en el comentario 4, los animales tienen inteligencia, llamada muchas veces instinto, para saber qué deben alejarse del peligro. Muchos animales incluso sienten afecto por sus dueños. Cuando el texto dice aquí que el hombre fue dotado por este espíritu vital o por esta fuerza vital, hace referencia a esta inteligencia, porque estamos hablando de una inteligencia elemental y básica, instintiva, ¿sí? Vuelvo a leer, mas he aquí, además, existe en el hombre un espíritu vital, igual que el que tienen todos los animales, que es responsable de los sentimientos y la inteligencia que le fue dada por naturaleza. Ya desde aquí vemos que los sentimientos no son cuestiones del alma espiritual, sino del alma más animal e instintiva que tiene el ser humano. ¿De acuerdo? Dice, y en todos los animales, este espíritu vital es una esencia muy etérea que se transmite a través del semen después de la concepción. El comentario respecto a esta frase dice, quiere decir, en el momento de la concepción, que es lo que hoy conocemos como el nombre de ADN o material genético. ¿De acuerdo? Continúo. El cual continúa expandiéndose y construye el cuerpo según lo apropiado a cada especie en particular. Y también lo acompaña durante el crecimiento. Y de él dependen los sentidos, así como la inteligencia apropiada para cada especie. Pues entre las distintas especies de animales hay una gran diferencia en la inteligencia. Y la inteligencia del hombre es muy diferente a la de los animales. Y todo esto es el resultado de este espíritu vital. ¿Qué quiere decir esta primera parte del Ramjal? Fíjense aquí lo que nos está diciendo, que es importantísimo. Que lo que nosotros hemos o que lo que el pensamiento, la filosofía grecorromana nos ha explicado respecto del alma del hombre y la conciencia y la inteligencia, en el judaísmo no es más que la energía vital. Lo que nosotros consideramos, o lo que el judaísmo considera, nefesh, el alma animal. El intelecto que tiene el hombre, hablando del intelecto, esta capacidad de pensar, de reflexionar, de relacionarse con su entorno, el judaísmo dice a esto, es la parte más vital, la más elemental que el ser humano tiene, y se le llama nefesh, que es similar y parecida, no es similar y parecida a las de las demás especies vivas. ¿Por qué? Porque podemos notar nosotros en los seres vivos que existe esta inteligencia en los animales para evitar los peligros, para reproducirse e incluso para expresar emociones. Por eso traemos a cuenta el ejemplo que a todos seguramente se nos vino a la cabeza, los perritos, ¿no? Los perritos y los gatitos parecen expresar emociones. Parece que están hablando contigo. O sea, parece que te buscan cuando quieren un cariño, se alegran cuando te ven. Las mismas emociones que tú experimentas cuando ves a un ser querido, cuando estás pasando un momento agradable, cuando estás interactuando en sociedad, cuando te enojas, cuando estás irascible, cuando estás impetuoso. Pero eso no quiere decir que es tu alma divina, sino es tu alma, según el judaísmo, tu alma más elemental, tu alma animal. Y de esta alma animal no es de la que está hablando el Ramjal más arriba cuando dice que en el hombre fueron combinados dos almas, dos elementos de diferente, fueron combinados en él dos elementos distantes y distintos uno del otro, el cuerpo y el alma. Él no está hablando del alma nefesh, del alma animal.
Él está hablando del alma neshama, del alma espiritual. Fíjense, desde aquí ya nos viene a ubicar el Ramjal que todo lo que nosotros habíamos considerado en la filosofía judía, digo, perdón, en el pensamiento grecorromano, con los filósofos de antaño, los clásicos respecto del alma, es solamente esta interacción que tiene el hombre con su entorno y la reflexión que puede llegar a tener respecto de la misma, ¿no? Y a eso nosotros lo consideramos el principio universal del hombre. Y si me lo permiten, esta es mi opinión a título personal, qué lejos estamos de encontrar realmente la universalidad del hombre, el origen, su esencia, su verdadero origen de la razón de su existencia. Estamos, sí, reconociendo que el ser humano tiene conciencia y razón, pero estos dos elementos no son sino lo más elemental que tiene el ser vivo, según el judaísmo, ¿no? Dice, pues entre las distintas especies de animales hay una gran diferencia en la inteligencia, y la inteligencia del hombre es muy diferente a la de los animales. Y todo esto es el resultado de este espíritu vital conforme a su ley natural y a la preparación de los instrumentos que le sirven en cada especie según sus características. Y he aquí, en el espíritu vital del hombre se distinguen distintas cualidades y facultades, por ejemplo, la imaginación y la memoria, la inteligencia y la voluntad. Todas estas son facultades contenidas en este espíritu vital y cada una tiene su área de dominio particular y funciona según sus características específicas. Por eso cuando tú dices, no, es que a mí me apasiona la música, yo nací para cantar, mi objetivo y mi propósito de vida es ser cantante. Ojo, esa cualidad que tú puedes tener, esa habilidad, ese deseo, esa pasión desbordada que tú puedes sentir, no está hablando propiamente de lo que es realmente el propósito de tu alma en este mundo. Está hablando de una cualidad, de una virtud que tienes, pero que no necesariamente es a lo que has venido. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando, ya nos está dejando ver que, si dentro de todo lo que es el alma, lo que nosotros consideramos como alma, y muy profundamente, es la parte vital, lo que nos impulsa. Sin embargo, continúa el texto, además de todo esto, también hay en el hombre una entidad espiritual que es muy diferente y superior. Y la única razón por la cual fue puesta en el hombre es para vincularlo a las raíces superiores con las cuales debe de estar conectado para que sus acciones puedan provocar un gran efecto en las fuerzas superiores. El comentario respecto a esta última oración dice, cuando menciona que es muy diferente y superior al nefesh, el espíritu vital, y esta entidad espiritual superior es la neshama propiamente dicha, que generalmente se traduce como alma. Y hasta hoy nos venimos a dar cuenta, según el judaísmo, que lo que nosotros considerábamos como lo más profundo del ser humano es apenas la punta del iceberg. Es lo elemental y lo básico, que sí efectivamente nos hace universales porque todo ser humano lo tiene, pero también todo ser vivo. Todo ser vivo lo tiene. Todo ser vivo tiene esta capacidad. Por lo tanto, hay que ver realmente qué es lo que nos une más en profundidad. Yo cuando hablo de este tema, ¿saben qué? Me imagino un hilo completamente, que está pintado de diferentes colores en diferentes etapas. Y cuando hablamos de alma, desde la perspectiva del judaísmo, y hablamos de estos niveles del alma, regularmente podemos llegar a imaginarnos partes, ¿no?
uno, dos, tres, cuatro niveles. Yo más bien me imagino, trato de imaginar un hilo que está pintado de diferentes colores y que los colores se unen, se entrelazan, se desvanecen, se vinculan entre sí, que van cambiando como si fuera un arco iris, como cuando tú metes una playera a pintar en una pintura y se mezcla con varios colores y no queda bien claro en qué momento acaba el púrpura y empieza el azul, sino más bien como que se va degradando o va aumentándose, ¿no? Como cuando ves oscurecer, cuando ves el ocaso en el día y ves el naranja y de repente ya no es naranja, sino más bien es morado y luego el morado se convierte en negro o en azul y luego el azul en oscuro y ya es de noche, ¿no? Y todo es parte de un día. El tema aquí es de que nos compramos mucho la idea, o comprendemos mucho la idea, el concepto del alma desde la filosofía grecorromana, que habla que el alma es algo uno, o es parte, que la puedes seccionar en partes, ¿sí? Y dos, que es algo separado del cuerpo, ¿sí? Que es algo que está independiente del cuerpo. Y que con suerte todavía podemos llegar a tener ese trastorno, creer que el alma, o sea, es algo que cuando perece uno, sí, efectivamente se desprende del cuerpo. Pero en este momento no es algo que sea ajeno. Están vinculados, están juntos, están unidos. Y el cuerpo no es un impedimento para el alma, no es una prisión. No deberíamos de considerarlo como una prisión, sino como el instrumento para poder experimentar la vida. La forma en la que yo puedo experimentar mi existencia y conocer la verdad. Porque si no, ¿cuál sería la razón por la que el alma bajó aquí? Si el mundo, y esa es otra cosa que es distinta a la filosofía socrática. Si del mundo del cual proviene el alma proviene la verdad, ¿para qué baja el alma al mundo? Con suerte sí proviene la verdad de ese mundo, pero no la experimenta, no la puede apreciar. Requiere de la experiencia humana para contemplar a manera de espejo y observar la verdad por sí misma. Voy a traer un ejemplo, a lo mejor no alcanza, pero voy a traer el ejemplo. Es como cuando te dicen nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Tú le estás diciendo a tu hija, ahí no es, hija, es un pelagatos, pelafután, está horrible el cuate. No, pero yo lo amo. Ándale, pues date con todo, estréllate, huevo. Y cuando ya lo experimenta y dice, ¿cuánta razón tenías, papá? I told you, te lo dije. Pero no te diste cuenta hasta que lo experimentaste en carne propia, ¿no? El alma es algo todavía más profundo y su origen es más profundo que el de tomar solo conciencia y razonamiento. Esas son facultades vitales. Para que nosotros podamos entender las leyes universales, tenemos que comprender cuál es el origen del alma, cómo nos aproximamos al alma. ¿Qué quiere decir la frase hechos a imagen y semejanza de Dios? Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Si Dios no es materia, si Dios no tiene forma, si Dios no tiene cuerpo, ¿a qué imagen y semejanza está? ¿De qué está hablando la Torah en ese texto? ¿A qué hace referencia? Esa pregunta, con ayuda del cielo, la intentaremos responder la siguiente clase. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy. Vamos a reflexionar sobre lo que aprendimos el día de hoy respecto a esta singularidad que creíamos única y que no es más que algo muy genérico y que no nos habíamos dado cuenta. Hay que reflexionar sobre esto. Si alguien tiene alguna pregunta, veo algunos comentarios aquí en el chat, voy a leerlos rápido, a ver, porque no les quiero decir buenas noches a todos. El alma está conectada con Dios, es correcto.
El alma, yo no diría que está conectada con Dios, yo diría es una expresión es una extensión del Creador, de alguna forma. Muy interesante, pero eso no tengo claro, no hay ningún problema. Adelante, estimada Alicia. Ay, ¿qué le diré, don Israel? Ahora sí, ya no me siento tan especial. Entonces, ¿a qué venimos o a qué somos? De verdad que me recuerda mucho a la película de Harry Potter, Ajá, donde el alma de Voldemort se ajá, desintegra en varios fragmentos. O sea, ah, su sí, alma estaba en varios fragmentos. ajá. Entonces, sí, de verdad que ahora sí me la puso cuesta arriba otra vez. Muy interesante. Muchas Baruch gracias. Hashem. Baruch Hashem, qué bueno, estimada Alicia, me da gusto. Estimado Mauricio, adelante. Está su micrófono apagado, estimado. Buenas noches. Buenas Fíjate noches. que es algo bien interesante lo que estás comentando, Ujú, pero bueno, o sea, todos pensamos así, ¿no? Que el alma nada más era lo que acabas de comentar, ¿no? Razonamiento y todo ese rollo. ujú, Más profundo, y sí es cierto, pero entonces nosotros como personas, obviamente no podemos, pues, nos cuesta mucho trabajo a nosotros porque a lo mejor justificamos, vamos a justificarlo así. ujú, La vida cotidiana no te permite a lo mejor adentrarte o profundizarte más sobre de esto, ¿no? O sea, realmente te sientes tú y empiezas ahora sí a decir, bueno, ¿cuál es la finalidad y todo este rollo de por qué vine, por qué estoy hecho y cuál es la función? Porque así como dices, bueno, tendré cualidades, seré un buen médico, seré un buen abogado o un buen artista, pero esa no es la finalidad. Esa es parte de tus cualidades y lo desarrollas y creas como un oficio. Entonces, pero realmente es, bueno, ¿cuál es el punto, no? Del por qué si realmente estoy aquí, o por qué viene esta alma, ¿no? Y forma parte de este cuerpo. ujú, Son cosas, que nosotros realmente no podemos, bueno, al menos hasta ahorita, pues yo no le entiendo, ¿no? Mucho sobre de eso, porque es algo bien complejo. Eh, ujú, la otra vez les comenté que había un libro que, bueno, ese de Derek Torah, que hablaba mucho de eso, del alma y del alma y del alma y del alma. ujú, Pero dice que ahí se mete mucho Kabbalah. Mucho ujú, Kabbalah, y obviamente aquí no estamos hablando de Kabbalah, pero obviamente que tiene que ir unida con la Kabbalah. A lo mejor aquí no entra el tema de Kabbalah. ujú, Dentro de todo, sí va ligado con Kabbalah, queramos o no, sí va ligado, y muy ligado. Porque ujú, puede ser la Kabbalah que el alma, pues es una chispa divina dentro del Yen Sof, entonces nosotros formamos parte del Yen Sof, ujú, algo así. Entonces, pero es algo que también, bueno, yo como ser humano y como simple mortal o como cualquier persona que tengo muchos problemas, ¿cómo puedo conectarme con el Yen Sof o con el ujú. creador? Entonces, Claro. muy, muy complejo, o sea, y como acabas de decir, no, pues es que a lo mejor piensa uno que con el pensamiento, con el razonamiento y lo básico, pensamos que ya llegamos al nivel más elevado. Y no es cierto, estamos a lo mejor a ras de piso, digámoslo así, en pocas palabras, estamos a ras de piso. Entonces, no puedes elevarte cuando estás a ras de piso y dices, tú creyéndote que realmente ya llevas un nivel espiritual de elevación y que no es cierto. Entonces Ujú, caemos que no. Entonces, es algo complicado. Para mí es algo complicado. ¿Cómo lo puedo? Mi pregunta es, ¿cómo lo puedo desarrollar? ¿Cómo me puedo entender que, mira, ya ahora sí ya me estoy conectando o estoy, mi alma realmente profunda, puedo ujú. yo entenderla y decir, no, mira, ahora sí, porque bueno, lo que hacemos es que caemos en el concepto primordial, en lo básico. Entonces, sí Claro. es algo más difícil, y eso necesitamos, pues, que también nos lo enseñaran los rabinos, ¿no? Creo que Ujú, sería, ¿no? Que nos enseñan, no, mira, es que así no es, están equivocados porque tenemos a lo mejor esa idea, como le platico. ujú, Entonces, creo que sí sería alguien que nos ayudara también en esa situación, ¿no? ¿Saben qué? Es que no es así, ni se crean de esa manera, porque para eso necesita mucha brecha y muchos años. Ustedes ujú. lo han dicho y lo hemos sabido. Ellos que se dedican todos los días al estudio de Torah y Claro. leen muchísimos libros, pues realmente nosotros no llegamos, volvemos a lo mismo, estamos en el piso. Ok, Sí, estimado, muy bien. Bueno, mi- mi- sí, gracias. perfecto. Respecto a su comentario y su pregunta, vamos a ver cómo puedo más o menos dar una explicación o un comentario respecto a eso.
Esta es mi opinión, ¿sale? Es mi opinión antes que otra cosa. Y para partir de mi opinión, voy a leer algo que viene justamente en el primer capítulo, en la hoja uno del capítulo uno del libro que vamos a empezar a leer ya en unas 2 clases, yo creo, el de Ética Universal. Dice así: el conocimiento que tiene el alma acerca de Dios es, en última instancia, no cognitivo. Voy a repetir. El conocimiento que tiene el alma acerca de Dios es, en última instancia, no cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es no cognitivo? Que en cuanto más creas tú que ya lo comprendes, estás bien alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque Dios no se puede comprender. Así, ya de entrada, ya desde ahí, en la primera hoja te está diciendo el libro que lo que tú creas creer de Dios y decir ya lo comprendiste, pues resulta que no, porque Dios no es cognitivo. ¿Por qué? Porque aquí dice el mismo texto, leyendo, continuando, ve la manifestación de Dios cuya existencia, trascendiendo el dominio del mundo interior en el que opera el intelecto, no puede ser fundamentada por el intelecto. Más allá de eso, el alma está capacitada para el reconocimiento de los atributos divinos. ¿Qué quiere decir esto? Que el alma no está aquí para comprender a Dios. Y no vas a comprender a Dios, no lo vas a intelectualizar porque el alma proviene de Dios. Porque el alma es una extensión de Dios. Porque el alma no es todo Dios. ¿Cómo puedes comprender algo que te engloba a ti mismo? No puedes. No lo puedes intelectualizar. ¿Qué si puedes? Aquí el texto dice, y lo estoy leyendo del libro de Ética Universal, dice, lo que realmente puede hacer el alma es que tiene esta capacidad de reconocer los atributos divinos en la medida en que estos atributos también pertenecen a ella. Entonces, a su pregunta, ¿cómo puedo saber si me estoy apegando, si voy bien o me regreso? ¿Cómo puedo hacer? En la medida en la que reconozcas los atributos de Dios en este mundo, en la que tu alma empiece a reconocer, no a comprender, no a experimentar, no a analizar, a desmenuzar, a razonar, sino a identificar y a reconocer los atributos divinos, son 13: compasión, misericordia, amor. Es en la medida en la que te vas a estar conectando con el Creador. En otras palabras, lo que yo entiendo de esta primera hoja es, no viniste a pensar en Dios, viniste a vivir en Dios. Y cuando estamos nosotros estudiando la Torah, estamos pensando en Dios. Pero lo venimos a vivir, lo venimos a experimentar, a sentir, a vivenciar. Sin el cuerpo no lo puedes experimentar, no lo puedes vivir, no lo puedes entender, no lo puedes familiarizar, ¿no? El tema es de que como tenemos los 5 sentidos y la forma en cómo nos interactuamos con nuestro entorno es a través de la conciencia y el razonamiento, lo empezamos a querer intelectualizar, lo queremos empezar a comprender, lo queremos empezar a razonar, pero no comprendemos o no experimentamos o no sabemos o no sabíamos que pues nunca te va a alcanzar tu mente para comprender algo que es más grande que tú, ¿no? Entonces lo que te queda es más bien reconocer, agudizar tus sentidos no físicos, sino espirituales. Empezar a desarrollar tus sentidos espirituales para reconocer esos atributos de Dios en ti mismo. Y ahí es cuando vas a experimentar esa proximidad con el Creador. Lo que estamos haciendo en este curso, en particular, esto es un apéndice, ¿eh? Porque lo que estamos haciendo, o este comentario es un apéndice, porque lo que estamos haciendo en este curso, el objetivo principal es demostrar que sí existen la universalidad de estos 7 principios y que sí existe la ética universal, pero ¿en dónde está la raíz? Ya vimos que la ética por sí misma no puede ser la raíz.
¿Por qué? Porque la ética puede ser comprendida a nivel social de diferentes maneras y conductualmente puede ser practicada de otra forma en cada sociedad. Ya comprendimos esa parte, que la ética por sí misma, no podemos decir que la ética es universal, porque la ética por sí misma es diferente a cada uno de nosotros, según nuestro criterio, según nuestra moral, según nuestros valores. Y eso no tiene que ver con el alma del judaísmo. Lo que queremos aproximarnos es a un documento, esa es mi aspiración personal, a un documento que de manera concreta manifieste realmente cuál es la verdadera universalidad del hombre, que no solamente es la razón y la conciencia, sino que es algo más profundo. Y que por eso las 7 leyes universales, o las 7 leyes noágicas que propone el judaísmo, son universales, pero porque no van dirigidas al hombre, sino van dirigidas al alma. ¿Pero qué es el alma? Eso es lo que hay que argumentar. Eso es lo que hay que decir. Y ya estoy adelantándome demasiado a la clase. Así que vamos a ahorita es buena su pregunta, yo entiendo, y esta frustración que agarramos y decimos, y un comentario adicional nada más al respecto de su participación. Este tema de la Cábala, de manera general, se ha como, se ha creado un signo semántico negativo respecto al concepto de cábala, porque ya lo asociamos como con algo que puede ser ligado a fraude, a imitación, a charlatanería, a cosas que se están aprovechando para enriquecerse. Hay muchas cosas que ya son, lo asociamos con cosas que ya son igual que como bisuterías, ¿no? Espirituales, entretenimiento espiritual. Pero de una forma seria y original, ahí están las respuestas, ¿no? Ahí están las respuestas. Claro que están fuera de nuestro alcance, no digo porque no los podamos comprender, sino porque no hay quien nos las explique de manera apropiada, ¿no? Entonces, hay cosas que sí nos pueden ayudar, hay cosas que sí nos pueden ayudar y no está mal agarrar y decir, y yo lo que quisiera en este grupo en particular es que nos quitáramos el satanizar el concepto cabalístico, no, es cábala, eso está mal, no, 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 tranquilo, tranquilo, tengamos un aspecto, una mente abierta respecto a todas las ideas, porque ese es el monoteísmo, la pluralidad dentro de la unicidad, ¿no? La unicidad de Dios está oculta en la pluralidad de ideas. Porque si no fuera así, no habría tantos pueblos, no habría 70 naciones, solamente habría uno y todos pensarían. Pero Dios ha permitido que haya 70 pueblos, 70 naciones, con 70 formas de pensar en un mundo plural, ¿no? Ahí está oculta su unicidad y eso es lo que hay que comprender. Perfecto. Muchísimas gracias, estimado Mauricio. Muchas gracias por su participación. Vamos muy bien. Y de verdad, gracias a todos por haberse conectado. Vamos a subir la clase lo más pronto posible para aquellos que no pudieron conectarse la puedan ver. Y con ayuda del cielo nos vemos la próxima clase con mayor y más contenido. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente inicio de semana. Un abrazo a la distancia Buenas y noches, gracias. hasta luego. Shalom. Gracias. Gracias.